Si recuerdan, de acuerdo a la norma, el factor beta 1 va a ser siempre de 0.85 siempre y cuando la resistencia del concreto sea menor que 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, tenemos la longitud del primer claro de 600 centímetros y la longitud del claro envoladizo, que sería de 200 centímetros. El área de la sección transversal de la varilla número 6 es de 2.85 centímetros cuadrados. Y el área total del acero de la parte superior o de la parte inferior, que son 3 varillas del número 6, da un total de un área de 8.55 centímetros cuadrados. Bueno, en primera instancia, para poder calcular la resistencia BCR, que sería la resistencia acortante del concreto, primero calculamos la cuantía de acero, que es esta, ¿no? Que sería igual al área de acero, el acero de flexión, entre el área de la sección transversal de la viga, que sería B por D. Bueno, si tomamos las normas, aquí en el apartado 5.3.3.1 de las normas técnicas complementarias, donde viene la fuerza cortante que toma el concreto, y aquí un subtema que dice para elementos sin reesfuerzo, que es el caso de la viga que tenemos, que solo tiene acero longitudinal en flexión y estribos para cortante. Se hace lo siguiente, en vigas con relación... Bueno, esto es tomado directamente de las normas. Se los voy a leer. Dice, en vigas con relación claro a peralte total de L entre H no menor que 5, la fuerza cortante que toma el concreto BCR se calculará con el siguiente criterio. O sea, lo primero que tenemos que hacer es calcular esto, que es la longitud entre el peralte de la trave, que es lo que tenemos de este lado, ¿no? Tenemos la longitud 1 entre el peralte y la longitud 2 entre el peralte. Si recordamos, la longitud 1 es de 600 centímetros y el peralte es de 70. Vemos que la primera relación, que es la del primer claro, nos da un total de 8.57. Entonces se cumple esta condición que dice que no debe ser menor que 5. Entonces, para analizar el primer claro, lo vamos a hacer por claros. El primer claro sería L1 entre H, dando un total de 8.5, cumpliendo esta condición que dice que no es menor de 5. Ahora pasamos, la fuerza cortante que toma el concreto se calculará con el siguiente criterio. Dice que si la cuantía es menor que 0.015, se aplica esta fórmula. Y si la cuantía es mayor o igual que 0.015, se aplica esta otra fórmula. Entonces, lo que sigue es calcular la cuantía de acero en la sección. Si nos damos cuenta, la cuantía va a ser la misma a lo largo de los dos claros. Entonces, la cuantía de acero va a ser igual al área de acero de las 3 varillas número 6 entre el área de la transversal de la viga, lo que nos da un total de 0.0044. Quiere decir que la cuantía es menor que 0.015, por lo que habrá que aplicar esta fórmula en el caso del primer claro. Bueno, entonces, dice que para cualquier longitud de viga, el BCR es el mismo, pues la sección y la cuantía de acero es la misma. Bueno, salvo que esta condición sí se cumple en un claro y en el otro no. Se dice que para fuerza cortante el factor de reducción de resistencia es de 0.085. Entonces, calculamos la resistencia del concreto acortante del primer tramo, que es aplicando esta fórmula. Ya nos dimos cuenta que cumple la condición de que la relación L entre H es menor que 5 y que la cuantía es menor que 0.085. Entonces, esta fórmula es esta.
Al calcularlo, nos da un total de 5.950 kilogramos o 5.9 toneladas. Bueno, esa es la primera sección, ¿no? Sería para el caso de este claro. En el caso del claro que esté en voladizo, vemos que al aplicar la relación L entre H, no nos cumple la condición de que sea mayor que 5. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, dice que se ha comprobado experimentalmente que la capacidad de agrietamiento inclinado de un miembro disminuye al aumentar la esbeltez. ¿A qué se refiere con esto? El agrietamiento inclinado, ustedes saben que se provoca por la acción de una fuerza cortante cuando el concreto alcanza su resistencia cortante resistente máxima. Entonces, cuando esta resistencia cortante del concreto es superada, se forma el agrietamiento inclinado. Dice que entonces la capacidad de una viga a resistir esa fuerza cortante, o sea, antes de que se forme ese agrietamiento diagonal, se ve disminuido cuando la viga es esbelta. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a la relación entre el claro y el peralte, que es la relación que estábamos buscando que cumpliera, el entre H. Aquí les muestro dos figuritas donde se ve cuándo es un elemento esbelto y cuándo es un elemento que no es esbelto. Entonces, nos damos cuenta que la sección que se encuentra en voladizo no es un elemento esbelto, porque la relación entre el claro y peralte es menor que 5. Quiere decir que están muy cerca. El peralte es bastante grande para el claro que tiene. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las normas nos dicen que cuando la viga no es esbelta, entonces la capacidad resistente del concreto es mayor. Bueno, de acuerdo a norma, dice, si las cargas y reacciones no comprimen directamente las caras superior e inferior de la viga, esto es para vigas que no son esbeltas, ya entrando en que la relación L entre H es menor que 5. Aparte, si esta relación L entre H es menor que 5, lo que sigue es verificar que las cargas y reacciones no compriman directamente la cara superior e inferior de las vigas. ¿A qué se refiere con esto? Que no existen simultáneamente una carga superior y una inferior y que esté comprimiendo al elemento. En este caso, vamos a considerar que no existe ese caso de carga, ya que no tenemos las cargas señaladas ahí. Vamos a decir que las cargas no comprimen directamente las caras superior e inferior. Entonces dice que se debe aplicar la ecuación 5.3.2. ¿Cuál es esa ecuación? Es esta. Si se dan cuenta, es la que dice que si la cuantía de acero es mayor que 0.015. Lo que pasa aquí es que la cantidad de acero y el peralte de la trave influyen directamente en el incremento de la resistencia acortante del concreto. Por eso es que está tomando la que nos da una mayor resistencia cortante del concreto. Si ustedes calculan, por ejemplo, bajo las mismas condiciones de resistencia a compresión del concreto, las mismas dimensiones BD, o sea, con las mismas variables, si calculan con esta ecuación y con esta ecuación, la que nos va a dar una mayor resistencia cortante del concreto es esta. Entonces, en conclusión, cuando una viga no es esbelta, tiene una mayor resistencia cortante, que es el caso de nuestro tramo en voladizo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. El BCR2 va a ser igual a FR, el factor de reducción de resistencia, por 0.5, por la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del concreto, por B, por D. Entonces,
al hacer este cálculo, obtenemos una resistencia cortante del concreto de 10.341 kilogramos o 10.3 toneladas. Bueno, ya que calculamos la resistencia cortante del concreto, bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a lo que llevamos. O voy muy rápido. No, todo bien. Ok. Les digo, es muy importante que ustedes lean la norma para que se den cuenta de todas las condiciones que debe cumplir el acero, bueno, el refuerzo de una viga de concreto armada. Bueno, ya una vez superada esta parte, dice que, bueno, de acuerdo a la norma, que adicional a, después de calcular la resistencia cortante de la viga de concreto, o sea, la resistencia cortante del concreto, debemos cumplir además otra condición. Dice, adicionalmente, la resistencia cortante del concreto deberá cumplir con esta ecuación, que dice que la resistencia cortante del concreto deberá ser menor que FR, que sería el factor de reducción de resistencia, por 1.5, por la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del concreto, por B por D. Bueno, vamos a verificar que se cumpla eso. Tenemos la resistencia cortante, el límite de resistencia cortante del concreto, que va a ser factor de reducción de resistencia por 1.5, por la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del concreto, por B por D. Bueno, nos damos cuenta que nos está dando 31.000 kilogramos, o sea, 31 toneladas. Ahora regresamos a nuestras resistencias acortantes de la sección de concreto y nos damos cuenta que las dos son menores que este parámetro. Entonces se cumple esta condición. Bueno, pero ¿qué pasa cuando esta condición no se cumple? Lo que pasa, por ejemplo, si este tuviera 40.000 kilogramos, ¿qué se hace bajo esas condiciones? Lo que se hace es tomar el valor que se obtiene de este cálculo, o sea, se tomarían los 31.000 kilogramos, no los 40.000. Por eso es que se debe cumplir esta condición, pero pues en este caso no aplica porque las dos resistencias del concreto son menores. Bueno, sigamos. Ahora, dice que para el cálculo de BSR, BSR sería la resistencia cortante que aportaría el acero de refuerzo, o sea, los estribos. Dice, como tenemos dos tipos de separaciones de estribos, calculamos para cada una de las separaciones el BCR correspondiente. Si nos vamos al inicio, vemos que efectivamente tenemos dos tipos de separaciones, que serían estribos número 3 a cada 20 centímetros y los mismos estribos número 3 a cada 32 centímetros. Bueno, les comento algo así como... bueno, aquí viene. Bueno. Refuerzo para fuerza cortante. Refuerzo en vigas y columnas sin preesfuerzo, que es nuestro caso. Este refuerzo, bueno, algo de lo que dice la norma y que se debe verificar antes de entrar a hacer los cálculos es lo que les voy a leer. Dice, este refuerzo debe estar formado por estribos cerrados, perpendiculares u oblicuos al eje de la pieza, barras dobladas o una combinación de estos elementos. En el caso del ejemplo vamos a dar por hecho que son estribos cerrados, perpendiculares y que sí cumple esta condición. Dice, para estribos de columnas y vigas principales y arcos no se usará un acero con un esfuerzo de fluencia mayor que 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
En este caso, si recuerdan el esfuerzo de fluencia del acero número 3, de las varillas número 3, y como se marcaban los datos, es de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Lo que nos está diciendo básicamente este comentario es que no usemos estribos del número 2 cuando se trate de columnas o de vigas principales y arcos. Porque si recuerdan, los estribos del número 2 tienen un esfuerzo de fluencia de 6.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces esos no se deben usar cuando son elementos importantes. Bueno, dice que no se tendrán en cuenta estribos que formen un ángulo con el eje de la pieza menor de 45 grados, ni barras dobladas en que dicho ángulo sea menor que 30 grados. En este caso, se considera que los estribos están totalmente perpendiculares al eje de la sección de la trave, así que esta condición se cumple. Vamos a empezar con los cálculos. Dice, se tienen estribos rectangulares del número 3 en todo lo largo de la viga. Ahí es donde se observa que se cumple esta condición y la primera condición. Dice que las varillas número 3 tienen un área de la sección transversal de 0.71 centímetros cuadrados. Entonces es el área de los estribos. Se considera dos barras del número 3 por cada estribo, que son los que están perpendiculares. Si se dan cuenta, para cerrar, mínimo tenemos 2 barras que están resistiendo la cortante, ¿no? Entonces, el área de acero de esas 2 barras del número 3, o sea, de un estribo, va a ser de 1.42 centímetros cuadrados. Dice, ahora se determina el cortante BSR que debe resistir el acero de refuerzo transversal. Dice, para la primera separación de 20 centímetros, se dice que el ángulo va a ser de pi medios, o sea, de 90 grados, y que son estribos verticales. Les digo, los dos elementos que forman el cuadro. Y se considera la separación de 20 centímetros y se aplica esta fórmula. Esta fórmula, si ustedes se van a las normas, pues no la van a encontrar tal cual, ¿verdad? La van a encontrar así. Dice, como una fórmula para calcular la separación que se requiere de los estribos para cubrir una cierta cortante actuante en el elemento. Dice, si la separación del refuerzo transversal dependerá de la relación BU y BCR como si. Bueno, aquí está la fórmula, que es la separación de los estribos igual al factor de reducción de resistencia por el área de acero de los estribos, por el esfuerzo de fluencia de los estribos, por el peralte efectivo, es decir, el peralte sin el recubrimiento, por el seno del ángulo que forman los estribos, que en este caso serían 90 grados, más el coseno del mismo ángulo entre BSR, que es, este BSR sería la cortante que requiero que resista el acero si mi cortante actuante es mayor que mi BSR. Bueno, entonces de esta fórmula se deriva esta fórmula. Si se dan cuenta, solo está despejado el BSR. Bueno, entonces vamos a decir que la resistencia cortante del acero de los estribos va a ser igual al factor de reducción de resistencia por el área de acero de los estribos, por el esfuerzo de fluencia de los estribos, por el peralte efectivo, por el seno del ángulo que forman los estribos con respecto al eje de la trave, más el coseno del mismo ángulo entre la separación que tenemos propuesta. Entonces sería el factor de reducción de resistencia de 0.75 por el área de acero de los estribos, que sería de 1.42 centímetros cuadrados,
por el esfuerzo de fluencia de los estribos, que sería de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, por el peralte efectivo, que serían los 70 menos 5, serían 65 centímetros cuadrados, por el seno de pi medios más el coseno de pi medios, les va a dar 1, entre la separación de los estribos del primer tramo, que sería de 20 centímetros, lo que nos estaría dando una resistencia cortante de los estribos con una separación de 20 centímetros de 14.000 kilogramos, es decir, 14 toneladas. Bueno, ¿no tienen ninguna duda hasta ahí? No, todo bien. No. Ok, permítame un ratito. Bueno, entonces, ya para calcular la resistencia cortante de los estribos separados a 32 centímetros, pues ya está fácil, es aplicar la misma fórmula, ¿no? Tendríamos la separación 2 de 32 centímetros, el BSR resistente 2, que sería de los estribos separados a cada 32 centímetros, va a ser igual al factor de reducción de resistencia, 0.75 por 1.42 por 4.200 por 65 por seno de pi medios más coseno de pi medios entre 32 centímetros, dando una cortante resistente del acero de 9.000 kilogramos, es decir, 9 toneladas. Si se dan cuenta, pues reduce considerablemente la resistencia a cortante del acero con tan solo 12 centímetros de diferencia. Estaríamos hablando como de un 60% de reducción de resistencia. Entonces sí influye mucho la cantidad de estribos que se le ponga a una sección. Pero pues también hay que ser coherentes con las separaciones de estribos porque pues no los podemos dejar todos pegados porque si no ya no entra ni siquiera el concreto. Entonces, bueno, ya les comento al final. Bueno, cálculo de la cortante resistente. Dice, para los estribos número 3 a cada 20, tendríamos una cortante resistente 1 igual a BCR1 más BSR1, que sería el cortante resistente del concreto que estamos hablando del primer claro de 6 metros. Entonces BCR1, si regresamos, van a ser los 5.950 kilogramos más la resistencia del acero con separación a cada 20 centímetros que lo tenemos aquí, que serían los 14.537 kilogramos. Eso nos da un BR total de 20 toneladas, 20.000 kilogramos, que sería para la primera sección, ¿verdad? Para este tramo, hasta unos 50 centímetros. Bueno. Ahora, el siguiente tramo sería el tramo central, donde los estribos están separados a cada 32 centímetros. Entonces, el BR2 va a ser igual a BCR1 más BSR2, que sería el cortante resistente de la sección de concreto del primer tramo, que son los 5.000 kilogramos, más el BSR2, que sería la resistencia cortante de los estribos separados a 32 centímetros. Serían los 9.000 kilogramos, dando un total
de 15.000 kilogramos, es decir, de 15 toneladas. Esto sería para el tramo central del primer del claro con 6 metros. Bueno, y finalmente, para la sección en voladizo, tendríamos una cortante resistente que va a ser igual a la cortante resistente del concreto de la sección del claro 2, es decir, del que teníamos en voladizo y que concluimos que tenía una resistencia a cortante mayor porque no es un elemento esbelto, más la cortante resistente del acero, es decir, la cortante resistente de los estribos con separación a cada 20 centímetros. Recordando la primera imagen donde se ve que los estribos están separados, son número 3, separados a cada 20 centímetros. Bueno, de esto obtenemos que la resistencia cortante va a ser de 24.000 kilogramos, es decir, de 24 toneladas. Vemos que entonces la cortante resistente de la sección de concreto armado, de la sección en voladizo, es mayor que del claro que está simplemente apoyado, ¿no? Bueno, y finalmente se traza la variación de la resistencia cortante a lo largo de la viga continua. Observamos cómo en el primer tramo, al que le corresponde una resistencia cortante de 20 toneladas, 20.4 toneladas, que es esta. Bueno, para que lo vean claro, sería la línea roja, indica el diagrama de cortante actuante sobre la viga continua. Y los cuadros azules indican el cortante resistente de la sección de concreto armado de acuerdo a su peralte y al estribado propuesto. Bueno, entonces de este punto hasta este punto estaríamos hablando del primer tramo, de este punto hasta este punto del segundo tramo, del tramo en voladizo. Entonces recordamos que en el primer tramo teníamos una separación de estribos de número 3 a cada 20 centímetros, por lo tanto le correspondería a este, que serían las 20.4 toneladas. En el segundo tramo le correspondería, aquí en este segundo cuadro, le correspondería los estribos separados a cada 32 centímetros. Se ve cómo se reduce la cortante resistente y le corresponden las 15 toneladas resistentes de aquí hasta acá. Bueno, y el segundo tramo donde está, bueno, el último tramo del primer claro, donde está otra vez el apoyo, aquí, le corresponde una cortante resistente de 20.4 toneladas, recordando que los estribos están a cada 20 centímetros. Finalmente, el tramo que está en voladizo, recordamos que los estribos están a cada 20 centímetros y además la cortante resistente del concreto es mayor que la sección del tramo que se encuentra simplemente apoyado, que es esto que calculamos al final, ¿no? Serían las 24 toneladas, 24.9 toneladas resistentes. Si vemos esto aquí en el diagrama, pues queda muy claro por qué las separaciones en los apoyos es diferente que al centro. Esto es porque con eso se optimiza el acero. O sea, en el centro no es necesario poner estribos a cada 20 centímetros porque la cortante actuante se reduce hasta cero, de hecho, pero es necesario estribarlo porque hay una condición de acero mínimo acortante. Y vemos cómo lo que se busca es intentar cubrir el diagrama de cortante actuante
con el cortante resistente aportado por la sección de concreto y el acero del estribado propuesto. Bueno, eso sería todo respecto a este ejemplo. No sé si tengan alguna duda. Pregunten ahora o callen para siempre. Yo tenía nada más una duda, pero era sobre si estos archivos se van a subir también a la plataforma. La verdad no sabría decirte, pero yo le pregunto al doctor y bueno, y le digo que ustedes solicitaron los archivos para ver si lo aprueba para subirlos. Yo esperaría que sí, pero sí tengo que consultarlo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda respecto al procedimiento? ¿Sí me siguieron o algo que hubieran visto mal? Creo que sí está claro. Sí. Bueno, Sí. entonces pasemos al segundo ejemplo. Bueno. Bueno, este sería el segundo ejemplo. Vamos. Bueno, dice calcular la separación de los estribos número 3 de la siguiente viga. Si se dieron cuenta, en el primer ejemplo, pues ya estaba propuesto la separación de los estribos y de qué número de varillas se iba a utilizar. Ahora nosotros vamos a proponer la separación de esos estribos. Bueno, aquí ya nos está diciendo que deben ser estribos número 3. Bueno, aquí está el dibujo de la viga, donde observamos que tiene una carga distribuida de 3 toneladas sobre metros, con una carga puntual al centro de 10 toneladas, y tenemos el acero longitudinal, obtenido de un análisis previo a flexión. Aquí tenemos que el primer claro estaría en voladizo, sería de 2 metros. El segundo claro, que está apoyado, sería de 6 metros. Y el último claro sería de 2 metros, igual en voladizo. La sección transversal de la viga sería de 55 centímetros por 30 centímetros. Bueno, aquí están los datos. Decimos que vamos a utilizar un concreto con resistencia a compresión de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, del cual calculamos el Fb', que sería 0.85 por F'C, dando 170 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Las varillas número 3 tienen un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Tenemos el peralte de 55, la base de 30 centímetros y el peralte efectivo de 50 centímetros, recordando que esto sería el peralte H menos el recubrimiento de 5 centímetros. El factor beta 1 es de 0.85, recordando la condición, ya que el concreto es de 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, corresponde un beta 1 de 0.85. Y los claros que les mencioné, el primero de 2 metros, el central de 6 metros y el último de 2 metros. Bueno, dice que se tienen dos cuantías de acero longitudinal, la de los extremos y la del centro del claro de la viga. Si lo pueden observar, tenemos un acero superior para cubrir el momento negativo, un acero inferior para cubrir el momento positivo al centro y un acero superior para cubrir igual el momento negativo. Hay que recordar que este acero es
es teórico y está optimizado, ¿verdad? Porque pues no podríamos armar así una viga. Pero es un ejemplo y sería un acero optimizado, exactamente lo que necesita. Bueno, tendríamos que el área de acero 1 corresponde a las varillas que están en los apoyos, cubriendo el momento negativo, que serían 4 varillas del número 4. Varillas del número 4 tienen un área de acero de 1.27 centímetros cuadrados. Entonces el área de acero 1 va a ser 4 varillas por el área de las varillas del número 4, que daría un total de 5.08 centímetros cuadrados. Este es el área de acero para las secciones que están en los extremos, es decir, en los apoyos. El área de acero al centro del claro corresponde a 4 varillas del número 5 más 5 varillas del número 6. Las varillas del número 5 tendrían 1.98 centímetros cuadrados en su área de sección transversal y las varillas del número 6, 2.85 centímetros cuadrados, dando un área de acero total al centro del claro de 22.17 centímetros cuadrados. Bueno, dice, sin embargo, dado que los cortantes mayores están en los apoyos, solo se considera el acero longitudinal ubicado en estos. Bueno, sí, ya que el cortante es mayor en los apoyos, vamos a tomar esta sección como ejemplo, ¿verdad? Y vamos a considerar un estribado así uniforme. Bueno, debemos determinar el cortante BU de la sección crítica ubicada a una distancia de medida del paño de las columnas, de aquí, siendo D la distancia de la fibra superior a compresión y el centroide del acero de refuerzo tensión. Para este ejercicio, D es igual a 50 centímetros, que sería el peralte efectivo, ¿verdad? Peralte menos el recubrimiento. Bueno, tendríamos, bueno, el cortante último del lado izquierdo en el apoyo y el cortante último del lado derecho del apoyo. Entonces, estamos considerando el cortante a paño de la columna. Sí, a paño. Bueno, donde están las líneas rojas. Para estos cortantes críticos se determinarán las respectivas separaciones de los estribos. Dice, sí se entiende cuando dije apaño, ¿verdad? Sería en las caras de la trave, de la columna, perdón. Bueno, para estos cortantes críticos se determinarán las respectivas separaciones de los estribos. Para calcular BUD, que sería esta, se hace la suma de fuerzas en el eje Y a 1.3 metros del origen. Bueno, con un factor de carga de 1.3. Se tiene que el cortante del lado, bueno, este es el cortante del lado derecho, está mal esto. Sería igual a 3 por 1.3 por el factor de carga, que sería la distancia, por el factor de carga por 1000 para que den en kilogramos, ¿no? Tendríamos los 5070 kilogramos. Para calcular y hacemos la suma de fuerzas en el eje Y a 2.7 metros del origen. Están invertidos, ¿no? Ya se vieron. Este es BUD y este PUD. Bueno, se realiza el mismo cálculo y se obtienen 15.000 kilogramos de cortante actuante. Estamos calculando el cortante actuante. Los cortantes se multiplicaron por 1000 para convertirlos a kilogramos.
Bueno, el cálculo del cortante resistente del concreto. Recordamos que el factor de reducción de resistencia para cortantes es de 0.75. Para la zona de los apoyos del lado izquierdo, se calcula la cuantía de cero del lado izquierdo, que sería el AS1, el área de acero 1, entre la sección de concreto, lo que nos da una cuantía del lado izquierdo de 0.0034, siendo menor que 0.015. Recuerden las condiciones que les platiqué en el primer ejemplo. Se calcula la longitud entre el peralte, que da 3.63, lo que quiere decir que la trave no es esbelta. Bueno, para cortante, este es el factor de reducción de resistencia. Dice, para el tramo a la izquierda del apoyo, la relación L entre H es menor que 4, por lo tanto el cálculo de BCR se obtiene de la siguiente expresión, donde MU y BU son el momento flexionante y la fuerza cortante en el apoyo. Bueno, aquí si se dan cuenta, en el anterior ejemplo les dije que había que verificar que no hubiera una carga puntual exactamente comprimiendo al elemento. En este caso sí hay. ¿Y qué se sigue ahí? Voy a abrir las normas. Bueno. A ver. Bueno. No sé si lo alcanzan a ver. Dice que si la relación L entre H, longitud del claro entre el peralte, es menor que 4, y las cargas y reacciones comprimen directamente la cara superior e inferior de la viga, BCR será el valor obtenido de la ecuación 5.3.3. Y sería para nuestro caso sería esta, por las unidades, ¿verdad? Donde esta relación debe ser mayor que 1. Dice, en el factor anterior, M y B son el momento flexionante y la fuerza cortante que actúan en la sección respectivamente. Si las cargas y reacciones no comprimen directamente la superior e inferior de la viga, se aplicará 5.3.2, que es lo que hicimos antes, pero en este caso pues no se aplica porque aquí sí tenemos los elementos mecánicos, ¿verdad? Entonces, tenemos MU y BU, que son las que necesitamos para aplicar esa fórmula. Sería esta. Entonces, bueno, dice que ya tenemos estos valores. MU y BU se multiplicaron por 100.000 y 1.000 respectivamente para convertir en unidades kilogramos sobre centímetros, que es esto. Entonces aplicamos la fórmula que les mostré en las normas, que va a ser igual al factor de reducción de resistencia por 3.5 menos 2.5 entre la relación del momento actuante entre la cortante actuante por 0.5 por la raíz de F'C de la resistencia y compresión del concreto por el área de la sección transversal. Con lo que se obtiene un cortante resistente de la sección de concreto del lado izquierdo de 11.000 kilogramos, es decir, 11 toneladas. Dice que como
3.5 menos 2.5 MU entre BU por D es menor que 1, BCR izquierdo se calcula con la siguiente expresión. Bueno, si nos damos cuenta, primero se había calculado de esta forma, ¿no? Porque se cumplía que L entre H es menor que 4, ¿verdad? Pero no se cumple esta condición, porque es menor. Esto es menor que 1. Entonces, si esto no se cumple, hay que pasar de nuevo a la ecuación 5.3.2, que es esta, que es la que usamos en el ejercicio anterior. Bueno, así debería. Dice, y con eso se obtiene el BCR resistente de 4.000 kilogramos. Dice, para la zona de los apoyos del lado derecho, es decir, para el paño derecho, habría que calcular nuevamente la cuantía, que se obtiene de 0.0034. Como la cuantía nuevamente es menor que 0.015, se aplica, nos vamos a esta ecuación, ¿verdad? La cuantía menor que 0.015. Pero también revisamos la condición de L entre H. L entre H no debe ser menor que 5 para poder aplicar esto. En este caso es 10, entonces se puede aplicar esta ecuación con la tenemos aquí. Al aplicar esta ecuación, que sería el factor de reducción de resistencia por 0.2 más 20 por la cuantía del lado derecho, por la raíz de la resistencia a compresión por el área de la sección transversal, se obtiene una resistencia del cortante del concreto del lado derecho de 4.259 kilogramos. Si nos damos cuenta es el mismo, ¿no? Entonces, para ambas secciones, es decir, para las secciones de los paños izquierdo y derecho, la resistencia cortante de la sección de concreto pues es la misma. Cálculo de la separación de estribos en el lado izquierdo del apoyo. Dice que hay que verificar que se cumpla la condición de que la resistencia cortante del concreto debe ser menor que el factor de reducción de resistencia por 1.5 por la raíz de F' por B por D, que es la condición, la misma condición que aplicamos en el ejercicio anterior. Entonces, al hacer este cálculo, nos damos cuenta que da 23 toneladas. Entonces, tanto la cortante resistente del lado izquierdo como la del lado derecho, que es la misma, cumplen esta condición, son menores que esto. Entonces, se toma la cortante resistente que habíamos calculado. Dice, entonces, la separación máxima será, bueno, antes de calcular la separación que requerimos para cubrir la cortante actuante, debemos entender que tenemos una condición de separación máxima, que va a ser del peralte efectivo entre 2. Dice que la separación máxima va a ser de 25 centímetros. Ese dato hay que tenerlo en cuenta. Y al momento en que calculemos la separación que requerimos para cubrir el cortante actuante, compararlo y usar el menor. Se tienen estribos rectangulares de número 3 a todo lo largo de la viga. El área de los estribos va a ser de 0.71 centímetros cuadrados. Tendríamos 2 ramas, serían 2 veces el área de 0.71, que con lo que nos daría un total de 1.42 centímetros cuadrados, debería de 0. Se obtiene el valor del cortante BSR1 que debe resistir el acero transversal. El BSR, bueno, no es BSR1, el BSR del lado izquierdo va a ser igual
al cortante actuante del lado izquierdo menos el cortante resistente del concreto del lado izquierdo. En este caso, pues regresando, tendríamos que, bueno, primero el actuante. Tendríamos que el cortante actuante va a ser de 5000 y el cortante resistente es de 4000, si no me recuerdo, 4000. Con lo que se aplica esta fórmula, que sería el cortante actuante menos el cortante resistente del concreto, lo que nos da un total de 810 kilogramos. Es decir, sería el cortante actuante que nos falta por cubrir, porque ya el cortante resistente del concreto ya no puede con estos 810, entonces hay que apoyarlo con acero. Dice, se revisa que si se cumple la condición del lado derecho del apoyo, que el cortante actuante izquierdo sea mayor que el cortante resistente del concreto del lado izquierdo. Pues sí, sí se cumple, por eso este excedente. Entonces ya se puede calcular la separación de los estribos con la expresión que les platiqué en el ejercicio anterior, pero ahora sí tal cual como aparece en la norma. Entonces decimos que la separación del lado izquierdo va a ser igual al factor de reducción de resistencia por el área de la sección transversal de los estribos, por el esfuerzo de fluencia de los estribos, por el peralte efectivo, por el seno del ángulo, que serían pi medio, más coseno de pi medio, entre el BSRI, que sería el cortante que debe resistir nuestro acero. Lo que nos da una separación, requerimos estribos a cada 2.75 metros. Recuerdan que les dije que debíamos tener en cuenta el dato de la separación máxima de los estribos, que era D entre 2 y nos daba 25 centímetros. Después de calcular esto y obtener una separación, vamos a comparar esta separación con la separación máxima que permite el reglamento, que en este caso serían 25 centímetros, y tomar la menor de las dos. Pues 2.75 metros es mucho mayor que los 25 centímetros. Por lo tanto, elegimos la menor y tendremos estribos número 3 a cada 25 centímetros. Ahora seguiría el cálculo de la separación de los estribos en el lado derecho del apoyo. Dice, primero vamos a verificar que se cumpla la condición de que, bueno, ya habíamos verificado esta condición, que el BCRD, o sea, el cortante resistente del concreto del lado derecho, sea menor que la condición del FR, factor de reducción de resistencia, por 1.5 por la raíz cuadrada de la resistencia de compresión del concreto por el área de la sección transversal. Tenemos entonces, recordando que la resistencia acortante del concreto del lado derecho fue de 4000 kilogramos y el cortante actuante del lado derecho es de 15.000 kilogramos, 4 toneladas contra 15 toneladas. Y que esta condición da 23 toneladas. Al compararlo con el BCRD de 4 toneladas, vemos que esta condición sí se cumple, ¿verdad? Y que este también. Entonces, de nuevo, calculamos la separación máxima, la cual es la misma porque el peralte se sigue conservando a lo largo de toda la viga. Entonces, la separación máxima es de 25 centímetros. Tenemos que los estribos están colocados verticalmente, completamente verticales, entonces el ángulo es de pi medios. Se tienen estribos rectangulares del número 3 a todo lo largo de la viga, o sea, se proponen estribos rectangulares del número 3 a lo largo de toda la viga. El área de los estribos número 3 va a ser de 0.71 por 2 elementos, que serían los dos elementos verticales que se forman al hacer el cuadrado. Entonces el área de acero en cortante va a ser de 1.42 centímetros cuadrados. Bueno, se obtiene el valor del cortante BSR2 que debe resistir el acero transversal. Es decir, el cortante que ya no puede resistir la sección de concreto
Entonces el cortante excedente, de acuerdo al cortante actuante que tenemos. Entonces va a ser BUD menos BSR, sería el cortante actuante del lado derecho menos el cortante resistente del concreto del lado derecho. Si recordamos, sería el cortante resistente del concreto son 4 toneladas y el cortante actuante son 15 toneladas. Sería alrededor de 15 menos 4. Bueno, entonces el cortante que debe resistir nuestro acero que vamos a proponer es de 11.2 toneladas, 11.200 kilogramos. Entonces, se revisa que se cumpla la condición de que el cortante actuante sea mayor que el cortante resistente del concreto. Vemos el cortante actuante es de 15 toneladas y el cortante resistente del concreto es de 4 toneladas. Pues sí se cumple esta condición. Entonces ya podemos pasar a aplicar la fórmula que viene en las normas para calcular la separación necesaria para cubrir ese cortante excedente, este cortante, ¿no? Entonces vemos que la fórmula nos dice que va a ser, es la misma fórmula que ya aplicamos antes, que es el factor de reducción de resistencia, por el área del acero acordante, al área de los estribos, por el esfuerzo de fluencia de los estribos, por el peralte efectivo, por seno de pi medios más coseno de pi medios entre SRD, que sería el cortante resistente que debe tener mi acero que voy a proponer. Entonces, que es este, ¿verdad? Esto nos da una separación de 19.95 centímetros. Bueno, esto debemos compararlo con la separación máxima de estribos que calculamos previamente, que si recuerdan fue de 25 centímetros. Y vamos a tomar el menor de los dos, que en este caso sería 19.95 centímetros. Por lo tanto, tendremos estribos número 3 a cada 20 centímetros. ¿Por qué a cada 20 centímetros? Porque no sería práctico poner estribos a cada 19.95, ¿verdad? No vamos a medir los 0.95 centímetros cuando el maestro esté colocando los estribos. Entonces, hay que ser prácticos y ponerlo a 20 centímetros. Bueno, revisamos que se cumpla la condición de que el cortante actuante sea menor que esta condición. Al calcularlo, observamos que esta condición, esta condición da un total de 39.000 kilogramos, es decir, 39 toneladas, que es bastante mayor que el cortante actuante tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces sí se cumple. Ahora vamos a trazar la variación del cortante resistente a lo largo de la trave, de la viga. Como la separación del lado, es decir, ahora vamos a seguir el mismo método que aplicamos en el primer ejemplo. Ahora vamos a calcular cuánto resiste realmente nuestra trave de acuerdo a la separación de estribos que propusimos. Bueno, como para el lado izquierdo del apoyo la separación que rigió fue la máxima, se calcula el cortante resistente de esta separación. Decimos que tenemos una separación de 25 centímetros y aplicamos la misma fórmula que en el ejemplo 1, obteniendo una resistencia acortante de los estribos, solo del acero, esto es kilogramos, ¿verdad? Son kilogramos. De 8.946 kilogramos. Recordando que la cortante resistente va a ser igual a la cortante resistente del concreto más la cortante resistente del acero, de los estribos. Con lo que tenemos una cortante resistente en la sección de 13 toneladas, 13.200 kilogramos. Para el lado derecho del apoyo tenemos dos separaciones, ya que por ser la viga de una longitud mayor a la crítica, ¿no? Bueno, tendríamos una primera separación de 20 centímetros, que es la que calculamos, la que nos daba 19.95. Con esta separación, el cortante resistente del lado derecho es, primero calculamos el cortante resistente del acero, aplicando la misma fórmula,
con lo que obtenemos un BSRD de 11.100 kilogramos. Recordando que la cortante resistente va a ser la cooperación de la resistencia del concreto más la resistencia del acero, con lo que tenemos una cortante resistente del lado derecho de 15.000 kilogramos, es decir, 15 toneladas. Para la siguiente separación del cortante resistente BR2 del lado derecho, que sería el centro, la separación máxima es de 25 centímetros. Recordando que la gráfica de cortante pues se mueve. Bueno, ahora lo único que hacemos es igual calcular la cortante resistente del acero, pero para una separación de 25 centímetros. Esto sería lo que cambiaría y con lo que se obtiene una resistencia cortante del acero de 8.946 kilogramos. La resistencia cortante del lado derecho, la D2, sería igual a la cortante resistente del concreto del lado derecho más la cortante resistente del acero con una separación a cada 25 centímetros, dando un total de 13.200 kilogramos, 13 toneladas. Dice, finalmente la separación de los estribos de la viga queda de la siguiente manera. Ya no es terminados los cálculos, la viga quedaría armada de la siguiente forma, ¿no? Tendríamos un primer tramo con estribos número 3 a cada 25, que sería el cálculo de la cortante resistente del lado izquierdo. Que serían los estribos número 3 a cada 25. Si recuerdan, es donde la máxima era menor que la que calculábamos para resistir el excedente de cortante. Luego seguiría estribos número 3 a cada 20, que sería para cubrir el cortante resistente del lado derecho, es decir, en el paño derecho de la columna, pero esto mismo se aplicaría para esta zona, ¿verdad? Porque tiene el mismo armado, la misma sección y el mismo cortante actuante, ¿verdad? Entonces tendríamos estribos número 3 a cada 20 de este lado del apoyo, con esta columna, y también estribos número 3 a cada 20 de este otro lado, donde está la otra columna. Igual, estos estribos número 3 a cada 25 también se ocuparían del lado derecho, de este lado del volado, porque tiene las mismas condiciones, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, y al centro de este claro tendríamos estribos número 3 a cada 25, ya que el cortante actuante se reduce en esta zona. Entonces, finalmente, así quedaría nuestra gráfica. El asurado de color azul indicaría el cortante actuante en la trave, de acuerdo a las cargas que están siendo aplicadas en ella, es decir, son los elementos mecánicos actuantes. Y los cuadros de color rojo indican las cortantes resistentes de acuerdo a la sección de concreto y el armado propuesto en esa sección, que sería los 13.2 toneladas resistentes para el cortante resistente del lado izquierdo, donde tenemos estribos número 3 a cada 25. Si se dan cuenta, esto mismo se cumple para el centro, donde también tenemos un cortante resistente de 13.2 toneladas. Y donde varía sería en los apoyos internos, que sería del lado derecho, el BRD, como lo llamamos en los cálculos, donde los estribos estarían más juntos, estarían a cada 20, por lo tanto la cortante resistente del lado derecho, como lo llamamos, sería de 15.4 toneladas. Y así quedaría finalmente. Si se dan cuenta, lo que se busca es bueno, no sé si lo que se busca es cubrir el diagrama de elementos mecánicos actuantes, en este caso el diagrama de cortante actuante sobre la trave, pero la norma te permite tomar el cortante
a un peralte del paño de la columna. Por eso calculamos el cortante resistente a una distancia d del paño derecho de la columna, comparándolo con el cortante actuante en esa zona, que es un poco menor a la que hay a eje de la columna y en el paño. Pero esta es una condición que viene reglamentada, es decir, las normas te dicen que tú puedes tomar el cortante actuante que está a un peralte del paño de tu columna, que sería una distancia d del paño de tu columna. Se podría haber hecho eso mismo del lado izquierdo, pero si se dan cuenta, al emplear el cortante actuante del lado izquierdo, nos dimos cuenta que la separación de los estribos todavía excedía la separación máxima. Es decir, si yo lo tomo acá, iba a exceder aún más. Entonces esto se aplica en condiciones ya críticas, ¿no? Como en esta zona, porque si hubiéramos tomado el cortante actuante a eje, pues la separación de los estribos tal vez hubieran sido a cada 10 o tendríamos que usar estribos con un diámetro mayor o estribos dobles, o sea, pero esta sería la máxima condición que permite la norma, o sea, tomar el cortante actuante a un peralte del paño de tu columna. Bueno, y eso sería todo respecto a este ejemplo. No sé si tienen dudas. ¿O fui muy rápido? ¿Quieren que les diga? No, es que las dudas pues salen hasta que uno mismo lo está haciendo, ¿no? Las tareas. No, Pero pues sí. por ahora está bien. Sí, nadie más. Yo creo que sí se va a subir este ejemplo, pero sí tengo que consultarlo antes con el doctor. Pero no sé si quieran comentar algo o quieren que yo les comente algo. Yo tengo una duda con lo de la separación. Ajá. ¿Cuál es tu duda? Es que, bueno, me acuerdo así que el profesor dijo que cuando se tiene que redondear, se redondea hacia abajo. Y en este caso redondeamos de 24.95 a 25. Ahí sí redondea hacia arriba. Regularmente sí. Por ejemplo, yo te diría que como es un ejemplo, se redondeó numéricamente, ¿no? Da .95, pues le faltan .05, o sea, 5 milímetros. Entonces se acerca mucho más al 20, pero, por ejemplo, yo te diría que si en la práctica, si a ti te da esto, te bajas a 15, ¿no? No te bajas a 19, porque pues no hay ningún plano que esté a cada 19 centímetros. El maestro no lo va a medir a cada 19, lo va a poner a cada 20. Entonces te bajas hasta 15. Y sería correcto. O sea, yo digo que en el momento del examen, si te da 19.95 y tu criterio te dicen, no, pues esto no está dando 20, me tengo que bajar, entonces yo le pondría a cada 15 centímetros porque da menos de 20 y porque no sería práctico ponerlo a cada 19 centímetros. O sea, que tú entiendas realmente por qué lo estás poniendo así, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, gracias. Sí, siempre justifiquen su respuesta para que no haya chance a que esté mal, ¿verdad? Y eso da a entender que sí comprendieron. No sé si tengan alguna otra duda. No, por el momento no. ¿No? Todo quedó claro. Bueno, si no tienen duda, pues eso era todo lo que les iba a exponer hoy. Pues quedaría pendiente el que se suban estos archivos. Espero preguntarle más tarde al doctor para ver si ya en la noche lo pueden tener. Y pues eso sería todo. Salvo tengan alguna duda.
Sería todo por hoy. Pues creo que vamos a terminar. Creo que vamos a terminar muy rápido la clase. Pero pues eso sería todo. Espero que no haya sido muy enredado y que